Buenas tardes, bienvenidos a una nueva conferencia aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Seguimos con nuestra programación cuatrimestral, dedicándonos ahora a hacer una parada dentro de estos días, a su vez dedicados a Nicolás Müller, con dos estupendas exposiciones. Una en Gijón, en el Museo Barjola, nos acompaña su directora Lidia, a quien le doy las gracias por su asistencia, y otra aquí en el museo, dos exposiciones dedicadas a este estupendo fotógrafo de talla internacional, fotógrafo de origen húngaro, que después de un periplo de 10 años por diferentes países, por Francia, por Portugal, por Marruecos, recala a mediados de los años 40 en España y realiza una obra fotográfica realmente potente e imponente, buena parte de la cual, bajo el título de Viento Norte, se puede ver estos días en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en una exposición realizada con la ayuda de Anna Müller, su hija, aquí presente también, a quien quiero agradecer no solo su asistencia, sino su empuje para poder dar luz a este proyecto, y comisariada por nuestro amigo José Ferrero, fotógrafo también de profesión, a quien quiero agradecer también todo el esfuerzo y todo el trabajo y su profesionalidad demostrada todos estos meses y estas semanas para que la exposición quedara tan bien como ha quedado. Pues bien, para centrar la figura de Nicolás Müller, que como digo es el sujeto, el protagonista indiscutible de estas dos exposiciones, hemos decidido programar una conferencia aquí en el museo y llamar para impartir esta conferencia a quien es el autor del texto que acompaña el folleto que hemos editado con motivo precisamente de la inauguración de nuestra exposición, de esa exposición Nicolás Müller, Viento Norte. Es José María Parreño, escritor y crítico de arte, quien viene hoy precisamente a hablarnos de esa mirada clara. Precisamente su conferencia se titula Nicolás Müller, una mirada clara, que es la que proyectó este excepcional artista a través de su trabajo y de su creación. Voy a hacer una breve síntesis biográfica profesional, la que el propio José María nos ha aportado, además una síntesis de urgencia. No desvelaremos por qué, pero es una síntesis de un trabajo que es mucho más amplio del que ahora voy a comentar. Bueno, José María Parreño actualmente es profesor de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido, entre otras cosas, y durante 10 años, si no me equivoco, al menos subdirector y director del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en Segovia, un museo bellísimo. No sé si lo conocen, pero si no lo conocen les recomiendo que vayan rápido a visitarlo. Y durante buena parte de su carrera profesional, su investigación se ha orientado a las relaciones entre arte y ecología, que es una temática a la que pertenecen sus últimas publicaciones, como, por ejemplo, un libro colectivo titulado Humanidades ambientales, pensamiento, arte y relatos para el siglo de la gran prueba. Es un libro editado en 2018. José María Parreño es crítico de arte y es comisario de exposiciones, de innumerables exposiciones, muchas de ellas en el Museo Esteban Vicente como subdirector y luego durante 4 años como director, aunque las dos últimas que nos ha aportado son las siguientes: 21-21, la colección después del acontecimiento, que ha tenido lugar en el Museo Patio Herreriano en el año 2019, y Hereditas, que tuvo lugar en el Museo Esteban Vicente en el año 2021. Asimismo, Parreño es autor de una docena de libros entre poesía, narrativa y ensayo. En el ámbito concreto de la fotografía, que es un poco la temática que aquí nos ocupa, ha sido profesor del Máster de Fotografía de Foto España durante 4 temporadas y ha organizado diversas exposiciones, entre las que cabe destacar Miradas de Mujer en el año 2005 y La Palangana en el año 2014. Así que, sin más, José María, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Bueno, gracias a todos los asistentes a esta conferencia, que espero que resulte de su interés, y gracias al museo por su
generosa acogida a Alfonso Palacio y, desde luego, a Ana Müller y a José Ferrero, que son los culpables de que tuviera la oportunidad de estudiar a un fotógrafo que siempre me gustó mucho, que es Nicolás Müller, y que no había podido acercarme suficientemente a su obra. Bueno, ¿de qué trata esta exposición, no? Ortega, que siempre se recurre en estos casos, decía que una conferencia consiste en decir lo que vas a decir, decirlo y luego resumir lo que has dicho. Bueno, yo no voy a hacer tanto como eso, pero sí que quiero contar un poco de qué trata esta conferencia, teniendo abajo una exposición. Bueno, lo que quiero es tratar de presentar, por una parte, un perfil de Nicolás Müller, más amplio de lo que es a lo mejor solamente su biografía, hablar también de sus orígenes, y luego destacar algunas líneas que creo que atraviesan su obra, y finalmente pues aclarar, valga la redundancia, qué entiendo yo por esa mirada clara, ¿no? Él trabajó en un libro con Azorín que se llamaba España Clara, y creo que esa noción, yo no sé de quién fue el título, si fue Azorín o fue suyo, porque es un libro curioso, es un libro en el que no le piden al fotógrafo que ilustre al escritor, sino en este caso tenemos constancia de que fue al revés. Müller era ya un fotógrafo muy reconocido y la editorial Doncel le propone hacer un libro de fotografía y busca un escritor que acompañe a las imágenes, ¿no? Por tanto, ese título no sé muy bien de dónde viene, pero para mí define muy bien la mirada de Müller, luego explicaré por qué, ¿no? Bueno, dice Müller, la fotografía es mi manera personal de expresar plásticamente lo que uno piensa de las cosas, ¿no? Por tanto, es una imagen que es una manera de entender, de pensar, ¿no? Pensar con imágenes. En una exposición que vi en Madrid hace años, que se llamaba Fotógrafos Made in Hungary, o sea, fotógrafos hechos en Hungría, su comisario decía, en una tesis bastante demoledora, que la única posibilidad que tenía un fotógrafo húngaro de ver reconocido su talento era irse de Hungría. Y dice, con bastante humor, Hungría es la mayor exportadora de fotógrafos mundialmente famosos. Y desde luego es el caso de Nicolás Müller, que nació en una pequeña ciudad, Orosaza, o como se diga en magiar, que entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, nació en 1913. Ese imperio, como saben, en la Primera Guerra Mundial se hizo pedazos, y en las cenizas de lo que fue ese imperio, un científico, un genetista, por cierto, dice: el principal recurso de Hungría son los hombres, pensemos que también las mujeres, dotados de talento. Bueno, y esto no es una frase. Hay que tener en cuenta que ese pequeño país de Hungría, de 8 millones de habitantes, en el siglo XX ha producido 12 premios Nobel y, desde luego, una nómina de fotógrafos sin los que no se podría escribir la historia de la fotografía moderna. Por ejemplo, Kersész, que tenemos en pantalla, por ejemplo, Brassai, por ejemplo, Moholy-Nagy, por ejemplo, un nombre menos conocido, Ferenc Berko, por ejemplo, Martin Munakis, bueno, varios de ellos. Y, finalmente, incluso este señor con este aspecto tan sabio, que es Denis Gabor, el inventor de la holografía y también premio Nobel, ¿no? Probablemente el destino de Nicolás Müller, si se hubiera quedado en Hungría, hubiera sido, como el de tantos otros fotógrafos húngaros de talento, pues no llegar a ser reconocido, porque una de las particularidades que señala el comisario de esta exposición de la que estoy hablando era no solamente la exportación de nombres notables, sino la falta de reconocimiento que tienen en su país, ¿no? Nicolás Müller llega a España, como ha dicho Alfonso, se asienta en España, se convierte en un fotógrafo importante en su país de acogida, del que es, por cierto, ciudadano a partir del año 60 y tantos, y a través quizá de ser un fotógrafo reconocido en España, ha acabado siendo también un fotógrafo reconocido en su propio país, ¿no? Bueno, y hablando de nacionalidades, otro asunto también que me parece interesante.
no conozco realmente ningún estudio que analice globalmente el papel que han tenido los artistas extranjeros, en la conformación del arte español. Pero en mi opinión, en la segunda mitad del siglo XX ese papel es muy importante. Baste recordar la presencia de extranjeros en iniciativas como la Escuela de Altamira. Aquí tenemos una foto de estas que creo que se verá muy pequeñita, pero que es impagable, que es de una reunión de los miembros de la Escuela de Altamira en las cuevas de Altamira, que seguro incluso fumaban cigarrillos en esa época, ¿no? Ahora, como saben, las cuevas de Altamira pues, están restringidas al público. Bueno, Matthias Gerritz, un alemán, creador de la Escuela de Altamira en la inmediata posguerra española, o Fernando Zobel, creador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, un filipino, o Olga Sájarov, una rusa, o Eva Loz, una austriaca, o Wolf Bostel, otro alemán, nombres todos de extranjeros que, como digo, se han integrado en la historia del arte nacional. Pero no solamente como artistas, también una griega como fue Juana Mordó, que creó la célebre Galería Juana Mordó, o una alemana, Helga de Alvear, no solamente galerista, sino impulsora del recientemente inaugurado Museo Helga de Alvear de Arte Contemporáneo en la ciudad de Cáceres. Bueno, creo que esta especie de transfusión de extranjeros en el cuerpo de la cultura y el arte español es, como digo, en mi opinión, un ingrediente sin el que probablemente el arte español de la segunda mitad del siglo XX hubiera sido distinta, ¿no? Y en ese contexto también tenemos que colocar la presencia de Nicolas Müller, ¿no? Pasando concretamente al tema de la fotografía, pues fíjense, el retrato de Alfonso XIII en el sello correspondiente, el retrato de Francisco Franco en el sello correspondiente son autoría de dos fotógrafos extranjeros, Franzen, danés, y Juan Gienes, húngaro. Hay que deducir, valga por lo que valga la anécdota, que estos fotógrafos extranjeros otorgaban a su obra una calidad tan indiscutible que las autoridades los convertían en sus fotógrafos de cabecera, y también que estos fotógrafos, aun siendo extranjeros, pues eran capaces de mantener unas relaciones muy fluidas con el poder, ¿no? De hecho, los primeros fotógrafos que llegan a España, que trabajan en España, como James Clifford, un galés, o Laurent, un francés, son, pues efectivamente, fotógrafos extranjeros. Al primero le encarga Isabel II toda una serie de, hoy diríamos, reportajes de las obras públicas de su reinado, y al segundo, que le vemos aquí en esta foto tan simpática con su carromato portátil de fotógrafo, le debemos, entre otras cosas, pues una serie de impagables fotos directas de las pinturas negras de Goya en la Quinta del Sordo, de las que luego fueron trasladadas al Museo del Prado, ¿no? Pero él tuvo la visión de hacer esas fotos originales que luego, bueno, en algún estudio reciente pues se han comparado con los cuadros del Museo del Prado para ver los cambios que ha producido las sucesivas restauraciones, ¿no? En la primera mitad del siglo XX vinieron otra serie de fotógrafos extranjeros a España, pero el gran impulso quizá se puede detectar, claro, en la Guerra Civil, ¿no? En la Guerra Civil son innumerables los fotógrafos extranjeros que vienen a nuestro país, ¿no? Jean Moral, Walter Reuter, Namuth. Elegí esta fotografía tan curiosa, ¿no?, de David Seymour, probablemente en un, parece que esto es un panteón, ¿no?, en una manifestación, pues, en la tumba de Pablo Iglesias o de cualquier otro dirigente político. Y en esta guerra civil, que quizás sería mejor llamar incivil, vinieron muchos fotógrafos también húngaros,
curiosamente. Y fotógrafas, ¿no? Gerda Taro, compañera de Robert Capa, esta fotografía de una miliciana en Barcelona. Una fotógrafa polaca, Margaret Michelis. Una fotógrafa mexicana, Tina Modotti. Quizá el más famoso de los fotógrafos de la guerra civil sea precisamente un húngaro, Robert Capa, autor de esta fotografía del miliciano en Cerro Muriano. Vino también en ese grupo de reporteros de guerra otra fotógrafa más húngara, Kati Horna, comisionada curiosamente por la CNT para cubrir las colectivizaciones anarquistas en Aragón. Y por último, no quiero agotar la nómina porque es realmente sorprendente este contingente de fotógrafos húngaros en España y en la Guerra Civil en concreto. Hay otro fotógrafo que es Geza Karpati, que fue uno de los autores del metraje de una película dirigida por Leo Hurwitz, que se llamó Heart of Spain, Corazón de España, que es un reportaje sobre un personaje también muy singular, ¿no?, dentro de todas las singularidades de esa guerra. Un médico canadiense que, si alguno de ustedes ha leído por casualidad Los pacientes del doctor García, esta novela de Almudena Grande, sí, pues se habla de él, ¿no? El doctor Betume había inventado un sistema por primera vez de transfusión de sangre, vino a España a probarlo, y esta película, El Corazón de España, pues es un reportaje de su trabajo en el frente como médico, ¿no?, e instructor de médicos españoles que aprendieron el sistema de transfusión de sangre, cosa que en aquel momento pues salvó muchísimas vidas, claro. Bueno, en la inmediata posguerra, en los 50 y los 60, la nómina de extranjeros, fotógrafos que pasan por España, pues es muy amplia y es bien conocida. Fueron una bocanada de aire fresco en un panorama del que había desaparecido todo atisbo de vanguardia y donde pervivía el pictorialismo, un género fotográfico que imita en lo que puede a la fotografía, un género que había desaparecido del resto de Europa. Un historiador de la fotografía española, Publio López Mondéjar, dice: la imagen española de la vida hay que buscarla en la obra de algunos grandes reporteros extranjeros cercanos a la estética documental y humanista. De entre ellos, quien realizó un trabajo más conocido probablemente sea Eugene Smith, autor de un reportaje célebre que se llamó Spanish Village, el pueblo español, en 1950, un reportaje que se publicó en revistas gráficas francesas y americanas y que en España sentó muy mal porque daba una imagen de España pues bueno, muy atrasada. Preparando esta conferencia, al buscar las imágenes de Spanish Village de Eugene Smith, me encontré con una foto muy curiosa que no he traído, que era la comparación de esta, que es la fotografía original 1950 de Deleitosa, el pueblo de Extremadura, y una fotografía actual del mismo pueblo, donde el trazado sigue igual, naturalmente asfaltado y con las casas remozadas, ¿no? Bueno, como digo, aparte de la repercusión política que tuvo el reportaje, pues como dice Publio López Mondéjar, frente a esa imagen idílica, endulzada, que promovía la propaganda oficial, la visión, digamos, fiel, documental de la España de la época la ofrecían fotógrafos extranjeros o algún caso excepcional, junto con Müller, que ya estaba por entonces, en el año 50, ya estaba en España. Bueno, algún caso excepcional, como digo, de fotógrafos como Catalá Roca, autor de estas fotos también muy conocidas de la Gran Vía de Madrid
esta ya es de Müller, que fue realmente Català Roca como Müller, pues precedentes de lo que luego fueron los fotógrafos, digamos, documentalistas españoles del grupo de AFAL, que era un grupo de fotógrafos de Almería, la agrupación fotográfica almeriense, o La Palangana, que como decía Alfonso es un grupo que yo en su día pues investigué y comisarié, de un grupo de fotógrafos radicados en Madrid, entre los que estaban pues Ramón Massat, Dolcet, Francisco Ontañón y algunos otros, ¿no? Bueno, en este panorama que he tratado de esbozar de lo que es la fotografía española de la época y con esta presencia tan singular de fotógrafos extranjeros, aparece Nicolás Müller, ¿no? En 1993, en una entrevista de José Girón, le preguntan a Müller, que cuenta ya con 80 años, cuáles son sus fotos favoritas, ¿no? Y dice con modestia que salvaría media docena, y las enumera exactamente. Dice, entre comillas, las de las mujerucas escuchando al gobernador civil en Argamasilla de Alba, la del cura leyendo un breviario en el cruce de caminos en San Cristóbal de Entreviñas, en Zamora, la que hice en Picado a una mujer lavando en Arenas de San Pedro, la de los obreros trabajando en una montaña de sal en Cádiz, la de un hombre sentado en el quicio de una puerta en Cudillero, está por cierto aquí en la exposición, la de dos obreros pintando el casco de un barco en Canarias. Bueno, me llamaban la atención dos cosas cuando leí estas declaraciones. Por una parte, la amplitud geográfica de la selección, ¿no? Que es prácticamente toda España, ¿no? Lo que da idea de hasta qué punto Müller recorrió de una punta a otra la península. Y por otra parte, me llamó la atención algo que me parecía también notable, y es que estas imágenes no solamente son simplemente, como él dice, las mejores de todas aquellas que la casualidad le brinda a un ojo atento, al ojo de quien se confesaba discípulo de Cartier-Bresson, que es, ya saben, este fotógrafo francés que acuñó el término de el instante decisivo, ¿no? El instante decisivo es esto que solo si estás ahí y en ese momento eres capaz de disparar, puedes, como pasa en esta fotografía célebre de Cartier-Bresson, captar con la cámara algo que ni siquiera el ojo es capaz de captar, ¿no? Que es como ven en esta fotografía, pues este hombre saltando un charco justo en el momento en que está con los dos pies en el aire y con un reflejo que es su doble exacto, ¿no? Bueno, yo lo que pensaba, como digo, viendo las fotografías seleccionadas por Nicolás Müller, es que no eran fotografías encontradas, sino que eran fotografías conseguidas, buscadas y logradas después de años de persecución, ¿no? Intentadas una y otra vez en lugares distintos y con distintos protagonistas. Y hice la prueba, y claro, me encontré que aunque a él le parece que su mejor foto son las mujerucas, como dice, de Argamasilla de Alba escuchando al gobernador, hay muchas otras mujerucas en su haber fotográfico, ¿no? Creo que esta foto está aquí también. Esta es una foto de Francia, una foto de Andalucía. También hay fotos en Picado del brillo del agua, como la que él señala como una de sus favoritas, esta mujer lavando ropa en el Tormes. No, pues ya había fotografiado con anterioridad a estos muchachos o esta hermosa fotografía también, que creo que está también en esta exposición, ¿no? Y hay fotografías que, aunque Müller no considera que estén entre sus favoritas, bueno, la soledad del cura leyendo su breviario en Entreviñas, Zamora, también está en esta otra imagen de un cura solitario paseando por una ciudad, ¿no?
Como digo, hay fotografías que aunque Müller no considera entre sus favoritas, a mí sí que me parecen, sí que están entre mis favoritas, ¿no? Como por ejemplo esta fotografía de las niñas jugando al corro en la llanura manchega, ¿no? Y también cuando vi esta foto, que es de las primeras de Müller que yo vi hace años y que me impresionó tanto, ¿no? Este lazo revestido de juego entre niñas en esta llanura desolada, ¿no? Pues esta imagen de las niñas o los niños jugando al corro también está en su trayectoria fotográfica en la Alta Saboya, en Marruecos, en muchos otros sitios, ¿no? Y también detecté algunas constantes en su fotografía, ¿no? Las diagonales, ¿no? Estas diagonales que aparecen, bueno, pues dos hombres cargando tablones en Hungría, una pasarela de muelle en Oporto, estas cintas transportadoras de Altos Hornos. No era, por tanto, algo casual. Esta comida de empresa. Hasta tal punto no era casual que podemos incluso retrotraerlo mucho más atrás, retrotraer esa devoción por las diagonales a sus collages en la Viena de los años 20, cuando hacía estos collages bajo la influencia de la Bauhaus, ¿no? Bueno, esta es una de las primeras tesis, por tanto, ¿no? Que las fotografías de Müller no son solo fotografías encontradas, como si dijéramos, por el azar del ojo entrenado, sino fotografías buscadas a lo largo de toda su trayectoria. Los temas de su obra serían otra de las cuestiones a analizar, ¿no? Porque son temas que se repiten también constantemente. De la misma manera que se dice que un escritor siempre escribe el mismo libro, pues quizá podríamos decir que un fotógrafo hace siempre la misma foto, ¿no? O las mismas fotos. Y el tema, y esto claro lo han dicho muchos de los que se han acercado a la obra de Müller, el tema de Müller es siempre la figura humana, ¿no? La figura humana, de un modo u otro, incluso preguntado sobre si le interesaba el paisaje, él dijo que me interesa en la medida en que sitúa a las personas, ¿no? Y como dice Chema Conesa en un texto sobre la fotografía de Müller, el fotógrafo acerca o aleja a los personajes en sus fotografías, marcando de esta manera la inmensidad de la tarea a realizar. Y eso se ve, bueno, pues comparando pues estas visiones en las que la figura humana queda como minimizada ante una tarea inabarcable, o en otras en las que la figura humana aparece en un primer plano con un peso, como diciendo yo estoy aquí y siempre me he dedicado a esto, ¿no? Mirando también las fotografías de Müller, pensé en algo, ¿no? Pensé en que finalmente el interés por lo humano era el interés por encontrar en estas figuras algo que estaba por debajo del país, de la ideología, del idioma.
no podemos distinguir si son húngaros, españoles, franceses, portugueses, porque todos están unidos por este esfuerzo, por esta dedicación a una tarea, en muchos casos nos parece extenuante. Yo la verdad es que viendo las fotografías de Müller una y otra vez, pensaba que qué suerte tengo de dedicarme a escribir y pensar y no a trabajar de esta manera, porque me parecía, la verdad, un trabajo como abrumador, ¿no? Lo que protagoniza, por tanto, sus imágenes, finalmente, para mí es el trabajo, ¿no? La inmensa mayoría de las fotos están captadas en entornos rurales y muestran a campesinos, obreros y pescadores. Y, por cierto, son trabajos que en Europa han desaparecido por millones, y con ellos modos de vida, tradiciones, vocabulario, y algo que a Müller también pienso que le interesa especialmente, que es su sociabilidad, cómo están juntos, cómo las personas están juntas en el trabajo y también en la diversión. Y cómo están en un mundo, en ese mundo que, como digo, está desapareciendo. Y Müller fue consciente de ello porque se dedicó realmente a fotografiar trabajos que estaban desapareciendo, modos de vida que estaban a punto de cambiar. Y ese era un mundo hecho a mano, por decir así, ¿no? En el que casi todo lo que tenían a su alrededor estaba construido no solamente a mano, sino por sus propias manos, ¿no? Estas manos tan impresionantes. Y esos testimonios de lo que es el trabajo artesanal, ¿no? Que me parece que también nosotros empezamos a verlo casi como una cosa folclórica, ¿no? Porque estamos en un mundo que realmente ha sufrido un cambio tan enorme, ¿no? Desde la perspectiva actual, todo esto es muy llamativo, ¿no? En un mundo en el que hemos pasado de la mecanización y estamos a punto de entrar en la automatización, un mundo en el que las cosas estaban producidas por las manos, ¿no? Y esta foto es muy pequeña y no sé si la llegan a ver, pero me llamaba la atención porque este carromato en donde van los niños es un carromato que está hecho pues, de una manera súper rudimentaria y probablemente hecho a mano pues, por la propia familia, ¿no? Bueno, este mundo hecho a mano con la energía humana como combustible fundamental y cuyos materiales se transformaban en lo imprescindible antes de ser utilizados, es un mundo que muchas veces nos ha parecido inmovilista, conservador. Frente a la volatilidad de nuestro mundo urbano contemporáneo, desde luego lo es, ¿no? Y se me ocurrió mirar por aquello de que Müller pues, había fotografiado a uno de los reportajes más impresionantes de Müller, me lo he pasado sin comentarlo, pero es, bueno, esta colección de fotografías, ¿no? Que él realiza cuando está en Francia, en ese peregrinaje que antes comentaba Alfonso, entre su Hungría natal y la llegada a España, pues pasa por varios lugares. Uno es en Francia y en Francia se dedica a fotografiar familias numerosas en una zona rural apartada, ¿no? Bueno, pues, como decía, fui a buscar algo en un crítico y novelista británico, un crítico de arte y novelista británico que se llama John Berger, que se retiró y vivió durante muchísimos años en la Saboya francesa, ¿no? Y John Berger decía que ese mundo que, como digo, nos parece tan inmovilista y conservador como es el mundo del campesinado, en definitiva, en estos momentos es casi un tipo de vida disidente y resistente, ¿no? a este mundo en rápida transformación en el que estamos, ¿no? Y un mundo depositario de toda una serie de saberes que ahora en muchos casos estamos, cuando empezamos a investigarlos,
Esto que decía antes Alfonso, que yo me dedico un poco a investigar cuestiones relacionadas con arte y naturaleza, y cuando descubres bueno, pues gente que está ocupándose de recuperar saberes, pues está hablando de recuperar, es decir, está volviendo a aprender cosas que sus abuelos ya sabían, ¿no? En ese sentido, toda esta documentación gráfica de Nicolás Müller habla precisamente de ese mundo que en algún sentido nos lo vamos a volver a encontrar dentro de unas cuantas décadas, ¿no? Me había quedado aquí, creo, ¿no? Bueno, pues del mismo modo que, como dije más arriba, las mejores fotografías de Müller son el resultado de una búsqueda prolongada y no de la casualidad, podríamos pensar que también esta biografía de Müller, que acaba tan bien, retirándose a un lugar tan estupendo como es Asturias, retirándose además relativamente joven, ¿no?, con tiempo por delante y siendo un fotógrafo bien considerado, pues que esa biografía pues la podía haber, como si dijéramos, trazado, ¿no?, previamente o elegido, ¿no? Y bueno, en el caso de Müller, el balance entre venturas y desventuras podría haber sido muy otro, ¿no?, muy radicalmente otro. Cuando en los años 60 regresa por primera vez Müller a su ciudad natal, se encuentra con la lápida que recordaba a los 200 judíos muertos en su pueblo en la Segunda Guerra Mundial y sus alrededores, ¿no? Y bueno, pues por trazar un poco una biografía o un perfil del fotógrafo, podríamos decir que su interés por la vida campesina surgió precisamente acompañando a su padre, que era abogado y que iba pues por los pueblos de la comarca, que era una comarca atrasada en la que se vivía en condiciones de vida semifeudales, ¿no?, que recibió su primera cámara como regalo a los 13 años en una celebración judía de estas de pasaje a la adolescencia, ¿no?, que cuando tenía poco menos de 20 años en la ciudad de Szeged, donde cursaba Derecho, se juntó con una serie de amigos para organizar lo que llamaban los descubridores de las aldeas, con los que, bueno, pues visitó todos estos lugares así más o menos olvidados, ¿no? Aquí tenemos estos amigos del joven Müller, un poeta, Radnóti, y un etnógrafo, Ortutay. A Radnóti precisamente lo fusilan los nazis y bueno, y con Ortutay pues hizo muchas colaboraciones, publicando libros precisamente pues de etnología. Uno de ellos tenía en la portada esta fotografía. Es un libro del año 38 y vale la pena detenernos en ella porque dio lugar a una especie de incidente, ¿no?, que probablemente tuvo que ver con la salida de Müller de su Hungría natal, ¿no? Y es que al publicarse este libro con el título Rincón de las Tormentas, que parece que era una comarca de Hungría, al publicarse este libro con esta portada en el país vecino, en Rumanía, pues se inició una campaña antihúngara utilizándolo como prueba de que en Hungría los campesinos vivían en condiciones pues de semiesclavitud, ¿no? Y para compensarlo, el propio gobierno húngaro pues consideró que el libro era un libro antipatriótico y directamente pues procesó y metió en la cárcel a su editor, y a Müller no le pasó nada, aun siendo el autor de la fotografía, pero este clima un poco, bueno, de precedente del totalitarismo nacionalsocialista, fue de los factores que alentaron a Müller para abandonar su país, ¿no? Salió recién cumplidos los 25 años con rumbo a Venecia, de ahí pasó a París y gracias a un compatriota, a Capa, publicó sus primeras fotografías en Regards, que es una revista de, bueno, pues de orientación socialista. Y después de estar en París se trasladó a Portugal. En Portugal Müller
pues acabó encarcelado y desde allí, gracias a una serie de maniobras, incluso de bautizarse para en fin, cumplir con la ortodoxia bien pensante del país. Los Müller eran una familia judía no practicante. Después de todas estas maniobras consiguió un visado para Tánger, una ciudad bajo un régimen de protección internacional, donde pasaría 8 años. En este Tánger, que pasa rápidamente de ser una ciudad libre a estar bajo control del nuevo Estado español franquista, Müller inicia un poco como su carrera de fotógrafo, colaborando en revistas como España, en diarios como ABC o Arriba, y consiguiendo algunos encargos importantes. Uno de ellos es este libro, Tánger por el Jalifa. Esta es una fotografía famosa de Müller, pero me gustaba la idea de mostrarla dentro del libro. Bueno, un libro, como digo, Tánger con el Jalifa, del año 1944, que era pues uno de estas publicaciones, como hubo algunas otras, para mostrar, digamos, la implicación de España pues, en el protectorado de Marruecos. Y del mismo tono es otro libro de la época, Estampas marroquíes, que también cuenta con fotografías de Müller, ¿no? En Tánger conoció a un par de personalidades que fueron fundamentales en su trayectoria: Fernando Castiella, director del Instituto de Estudios Políticos, y a Fernando Vela, que estaba discretamente retirado y dedicado al periodismo después de haber sido secretario de Revista de Occidente. Y es precisamente gracias a Fernando Vela por el que hizo Müller su primera exposición en Madrid en el año 1944 y la segunda, también precisamente en los locales de Revista de Occidente, en el año 47. En esos años, no sé si incluso en esa exposición, conoció a quien sería su esposa, Angelina Lassa Maffei, y bueno, la acogida profesional y la estabilidad afectiva le decidieron a trasladarse a España. Y en España empezó pues, sus colaboraciones con revistas como Mundo Hispánico y sus retratos a personalidades del mundo intelectual español, el mundo cultural, el escultor Cristino Mayo, el escritor Camilo José Cela. Bueno, a entrar por la puerta grande, digamos, en un contexto cultural que era en el que coincidían los sectores más liberales del franquismo con la oposición moderada, ¿no? Y entonces Müller pues, se convierte en asiduo de tertulias en el Café Gijón, en Revista de Occidente, en la Galería Juana Mordó. Esta es una fotografía imposible. Es así el original, ¿eh? No he conseguido una mejor. Pero aquí, con muy buena vista, fíjense de mí, está Antonio Tobar, está Torrente Ballester, está Laín Entralgo, está Dionisio Ridruejo, está Rosales. Bueno, estos eran sus amigos, especialmente Ridruejo, también Matías Geriz, este alemán al que me he referido antes, que mientras estuvo en España, abrió su estudio de fotografía también, recorrió España de cabo a rabo con estos encargos que he mencionado antes, luego volveré sobre alguno de ellos, y en los años, a principios de los 80, con 68 años, se retiró a Andrín,
un pueblo de Asturias donde se había construido una casa, ¿no? ¿Por qué está esta fotografía aquí? Pues por algo que voy a contar después. Vale. Bueno, dejemos esta fotografía de Baroja paseando por la casa de campo, que es bien interesante, o por el Retiro. Bueno, sí, lo último que quiero contar, lo advertí al principio, ¿no? ¿Por qué titulaba esta charla y el texto del catálogo de esta exposición Nicolás Müller Una mirada clara? Bueno, es una mirada clara que no es una mirada, digamos, espontánea o natural, ¿no? Sino algo, yo creo que escogido con precisión, ¿no? Y que es resultado de tres factores, a mi modo de ver. Por una parte, su interés por reflejar un determinado estrato de la sociedad, humilde, como he dicho, y a punto de ser transformado. Por otra parte, por el carácter profesional y no libremente artístico de sus reportajes, muchos de ellos encargos, como he dicho también antes, ¿no? Y finalmente también por la posición comprometida de un exiliado en un país que a su llegada ni siquiera tenía embajada en España. Hungría no tenía ni siquiera embajada en España, ¿no? Y bueno, visto retrospectivamente, cabe pensar que no debió ser nada fácil, siendo extranjero, siendo judío y teniendo inclinaciones izquierdistas, desarrollar una carrera profesional en una dictadura, además anticomunista, y que consideraba a judíos y masones una amenaza, ¿no? La verdad es que tenía todo en contra. Quizá la explicación de su éxito provenga de un carácter nacional húngaro acostumbrado a vivir en permanente compromiso entre tensiones opuestas. El comisario de esta exposición que citaba al principio, Fotógrafos Made in Hungary, dice: la técnica de sobrevivir a todo, la obligación a adaptarse, de ser un vivales, de mostrarse al mismo tiempo diferente, se van heredando de generación en generación. Nuestros genes húngaros nos mantienen en permanente estado de alerta, ¿no? Quizá por eso Müller, bueno, fue capaz de colaborar con los medios de comunicación de un Estado aliado con el aniquilador de su raza, ¿no? Y por eso aconsejó, por ejemplo, discreción en sus opiniones a su íntimo amigo Matías Gerich, que como no le hizo caso, fue expulsado de España en 1949, ¿no? Pero dicho esto, siempre que pudo elegir, eligió. Y eligió a sus amigos, como he mencionado antes, entre estos círculos disidentes del régimen. Y si pensamos en sus fotos, hay que decir que ni una sola de ellas rinde culto al falso heroísmo o a la idealización, ¿no? Como escribió Manuel Vicent, entre fotografiar a una rica heredera embarada, que aquí viene el caso, no lo verán, pero es una fotografía de Guienes, de Juan Gienes, otro fotógrafo húngaro asentado en España, una fotografía de sociedad, pues del jovencísimo Julio Iglesias y de la todavía más joven Isabel Preisler. Repito, como escribió Manuel Vicent, entre fotografiar a una rica heredera embarada o a Pío Baroja, paseando por el Retiro dentro de un abrigo humilde, la cosa estaba clara. Ante el dilema de subir a los salones de la plutocracia o viajar por los pueblos perdidos para sacar el alma primigenia de España, tampoco tuvo dudas. Y, por ejemplo, cuando leemos los textos con que Azorín acompañó a las fotos de Müller, como he dicho, textos que acompañan a fotos, en este libro, España Clara, es difícil no sonrojarse. Los textos de Azorín son de una exaltación patriótica un tanto insensata. Cito un par de ellos. Todos los más bellos paisajes de las naciones europeas están en España y están perfeccionados, superados. Dejad los librotes de autorcillos extranjeros de efímera existencia. Los autores españoles modernos valen más que ellos. Y otra. España geográficamente es el primer país de Europa y hoy socialmente, literariamente, también. Bueno, pues esta opinión tan estupenda tenía Azorín de su país y contrastan estas declaraciones tan exaltadas con las fotografías de Müller en el mismo libro, ¿no? Que son, como digo, bueno, pues impecables, ¿no? Realmente claras,
transparentes. Luego veremos algunas en grande, esta la hemos visto en grande, pero un poco por ver la composición en el propio libro, ¿no? Sus fotografías, como digo, no participan del blanqueo de la realidad que ofrecía la visión oficial, aquí en la voz de Azorín, que mostraba una España pía, sin sombra de drama ni conflicto. Una España blanca, construida por el régimen, que asumió, por ejemplo, otro fotógrafo húngaro asentado en España, Juan Gienes. Tampoco se ve aquí la foto de Gienes, pero aquí está la entonces princesa Sofía, con el entonces duque de Alba, Aguirre, con, pues no sé, probablemente un bailarín, ¿no? Bueno, pues frente, digamos, a esta fotografía de alta sociedad de su compatriota Juan Gienes, pues vemos cómo era la fotografía de Müller. Pero tampoco adopta Müller otra visión de España que sería la de la España negra, una visión de España también construida por extranjeros, ¿no? La España negra, que debe su título a un libro de un pintor belga, Emilio Verhaeren, que en 1898 pues publica este libro, que tiene unos textos que son efectivamente el reverso de los de Azorín, todos verdaderamente lúgubres y descarnados, ¿no? Y que podemos encontrar de forma más identificable pues en la pintura de con quien hizo el viaje por España Verhaeren, que fue Gutiérrez Solana, que encontramos en Regoyos, autor del que este museo tiene una excelente representación, que encontramos en Zuloaga, imagen prototípica de la España negra, y que incluso en lo anecdótico estaba todavía presente en el tardío pictorialismo español al que antes me he referido, de un Ortiz Echagüe, que todavía en los años 40 o 50, cuando el pictorialismo como escuela había desaparecido en el resto del mundo, pues pervivía en España, y el pictorialismo, por poner sentido al término, lo van a entender fácilmente, pues toma su nombre efectivamente de querer hacer con la fotografía lo que hace la pintura, incluso técnicamente, ¿no? Pues ese tipo de revelados pues tan contrastados con unos materiales que a veces dan la impresión de que fuera más un grabado, un aguafuerte, que una fotografía, ¿no? Bueno, pues frente a esta España negra, incluso una España que podíamos llamar de Beta Brava y que llega hasta, como digo, mucho más tarde, ¿no? Hasta el propio Saura, en imágenes como esta, hay otra forma de pintar o de crear en España, ¿no? Que es la de autores pues como Zurbarán, como Juan Gris, como el propio Sorolla, del que aquí hay alguna obra extraordinaria, ¿no? Pintores solares, no necesariamente optimistas, pero mucho más luminosos, ¿no? Bueno, esa mirada, como digo, de Müller se acerca más a esta España clara que a la España negra de algunos de los extranjeros que nos miraron, ¿no? Y tiene que superar lo que yo creo que podría ser el último escollo para encontrar esa identidad, que sería el tópico, ¿no? Lo anecdótico, ¿no? La diferencia está consustancial a nuestro país, que se convirtió en un emblema turístico. Creo que se lo inventó Fraga, o por lo menos eso cuenta la leyenda, lo de Spain is different, ¿no? Que lo hemos también interiorizado, ¿no? Por lo menos los de mi generación, ¿no? Y este es pues un cartel publicitario de la época, ¿no? Una visión generalizada de España como un lugar realmente diferente, en ocasiones casi diríamos con connotaciones de primitivismo, ¿no? No me resisto a citar una frase de una
guía célebre en la época, una guía de los años 30, pero que se estuvo reeditando hasta el año 62, de un belga, El itinerario español se llamaba, ¿no? Y dice este autor, Albert Servens, en este itinerario español, cito: estos focos de la España primitiva como Mojácar o las Urdes son cada vez más escasos. Sin embargo, todavía se puede hacer etnografía histórica con menos gasto y esfuerzo que en las Islas Hébridas o en las Tuamotu. Es decir, que podías, en lugar de haber personas y costumbres y pueblos primitivos a la otra punta del globo, podías irte a España, que venía a ser lo mismo, ¿no? Bueno, pues frente a esta visión también, la mirada de Müller, ¿no? Después del éxito que tuvo este libro que antes hemos visto, España Clara, que fue declarado libro de interés turístico por la Administración, Müller tuvo muchos encargos de envergadura, incluso una propuesta de una editorial para una colección de 12 títulos que se iba a llamar Imagen de España, con fotografías suyas y textos de estupendos escritores de la época, bueno, un proyecto del que solamente aparecieron 6 títulos, ¿no? Luego el Ministerio de Asuntos Exteriores le encargó una serie de exposiciones temáticas sobre el románico, el arte árabe, etcétera, con reproducciones de gran tamaño que circulaban por las legaciones extranjeras, también acompañadas con textos de autores de primera fila. Por ambas razones, estas exposiciones itinerantes y por los libros sobre España, he acabado pensando que realmente la imagen que tenemos de España, por lo menos que tiene mi generación, que he tenido yo, tiene mucho que ver con la imagen que creó Nicolás Müller, que de alguna manera la imagen de Müller ha sido la imagen de España para los españoles y buena parte de los extranjeros, ¿no? Junto con otros autores como Paco Ontañón, al que también el Ministerio de Información y Turismo de la época pues, le hizo muchos encargos, ¿no? Y bueno, ya para acabar, ¿no? La verdad es que me congratulo de que esta imagen de España se haya reflejado ni en la España negra de Verhaeren ni en la España blanqueada de la Administración, y que podamos vernos todavía reflejados en esta mirada clara de Nicolás Müller, que es quizá la más justa de todas. Y esto es todo. Muchas gracias.